poder y tuvo lugar del 3 al 10 de julio en la ciudad natal. Si vas a Lebrija, oirás hablar de Nebrija, pero indudablemente te vienes con la idea que quieres conocer a José María Maestre, Pepe Maestre. Porque es imposible no estar en un congreso, en unas jornadas donde José María Maestre, aparte de ese espíritu andaluz tan particular y tan cercano, esté hablando de Nebrija. Dirige el grupo de investigación Elia Antonio de Nebrija de la Universidad de Cádiz, que aglutina a muchos investigadores españoles y extranjeros. Es experto en latín renacentista y humanismo, con más de 100 publicaciones. Nebrija tiene suerte, Lebrija también tiene suerte por tener a Pepe Maestre. Y Juan Purchuste también la tiene. Profesor Maestre. Muchísimas gracias. La verdad es que he pasado en Lebrija 8 días realmente magníficos. Una ciudad entera que se ha volcado en el 5º centenario, la patria chica de Nebrija, ha sabido en esta ocasión hacer lo que había que hacer. Cualquier consideración de que ese magno congreso con 90 ponencias, una treintena de comunicaciones y un sinfín de cosas, hasta una tesis doctoral dentro del congreso, cualquier consideración, digo, de que ese congreso había que llevarlo fuera de Sevilla, estaba fuera de lugar. Fuera de Lebrija, estaba fuera de lugar. Era Lebrija, fue Lebrija la patria chica de Nebrija y, por tanto, era allí donde tenía que hacerse esto. Le doy las gracias a Pepe Barroso desde aquí, amigo, a todo el ayuntamiento por haber hecho eso. Y le doy las gracias porque hay un distingo fundamental entre ese congreso y todos los demás que puedan hacerse. ¿A qué me refiero? Pues a que la patria chica de Nebrija se ha percatado de algo que ya se ha dicho aquí por la mañana y que acaba de poner de manifiesto con la maestría que tiene en las traducciones Manolo Mañas. A los jóvenes yo tengo que deciros una cosa, porque claro, él ha ido traduciendo textos y más textos, dando la impresión de que Nebrija habla castellano. Para nada. Lo que imagino que habréis visto es que lo que acaba de hacer es traducir y traducir y traducir y volver a traducir textos latinos de Nebrija. La lengua de Nebrija fue el latín. Y todo ese empeño que se ha puesto en este 5º centenario para desbancar el latín, como dijo Paco Rico en el propio congreso al que aludo, está fuera de lugar, absolutamente fuera de lugar. Nebrija, si luchó por algo, fue por poner al latín en su sitio, y no por ponerlo al latín en su sitio, en su facultad de humanidades, diríamos hoy, sino en las 4 facultades del momento, a los abogados, jurisprudencia, a los teólogos, a los médicos y también, como no, a los de artes. Esto es la gran idea con la que tenemos que partir y, en el fondo, con lo que yo voy a hacer ahora, va en ese camino. Quien os va a hablar, desde luego, sí, es Pepe Maestre, pero Pepe Maestre ocupa transitoriamente el cargo de presidente nacional de Estudios Latinos. Está aquí mi primer presidente, César Chaparro. Y eso me obliga, y es por lo que estamos luchando, por poner las cosas en su sitio. Es decir, llamar la atención a que ese Nebrija de la gramática castellana no hizo otra cosa que adaptar al castellano lo que era el latín. Es el latín el que va a emanar para allá.
Entonces, volvamos al latín. Dicho eso, agradezco a la organización, al profesor Chaparro, a todos los demás, que se me haya invitado a venir aquí. Y además lo digo de corazón. De lo que yo voy a hablar es de algo que en mi vida está muy unido a mí en mis trabajos sobre la poesía latina del Renacimiento. Así comencé yo en mi tesis doctoral hace ya tantos años. Y Nebrija no es una excesión a ello. Nebrija también fue poeta, aunque nos despistemos, pero fue poeta. Y es el primer libro que sacó al respecto, lo sacó en un momento muy especial, en 1491, en julio de 1491. Ese libro tenemos que verlo como un recopilatorio de una serie de composiciones en los que ya Nebrija ha entrado en contacto con los reyes católicos de 1486, Hernando de Talavera, todo lo que sabemos, en el que él está ya en Zalamea, allí, con Zúñiga, en el que ya está trabajando con las introducciones en latín, pero al mismo tiempo se da cuenta de algo fundamental. Pero ¿cómo vamos a enseñar latín en una gramática en latín con unas personas que no saben latín? Eso no es ninguna tontería, porque en ese momento se percató, pienso que él, más que la reina, aunque luego se pusiera la reina de parapeto, oficial, como no, se percató de que la única solución era hacer una traducción de las propias introducciones latinas al castellano y hacer que, bueno, con esa traducción pudieran aquellos que no supieran nada, pues moverse mucho mejor con el latín que de otra forma. Tengamos claro que la diferencia que hay entre Italia y España a ese respecto es vital. Mientras que los italianos estaban enseñando el latín con un método que va de frases básicas a luego grandes periodos, pero tal y como hoy aprendemos las lenguas modernas, incluso ese epistolario que será o no será de Nebrija va en esa dirección, con frases que van de esa forma. Mientras que eso hacen en Italia, aquí en España eso costará todavía trabajo en llegar. Entonces, mejor meter una traducción del castellano para hacerlo. Pero cuando lo hizo, en el momento en el que lo hizo, se dio cuenta de que esa traducción realmente servía para un cosío y para un descosío. ¿Qué quiero decir? Pues que mutatis mutandis, algunas de esas cosas, podía transformar aquella traducción en la gramática castellana como la transformó. Eso fue lo que pasó. Por tanto, toda elucubración de que es que no, es que realmente quiso hacer una gramática, no, todo, hay que poner las cosas en su sitio y ver el trasvase de ambas como de hecho aconteció. Al margen de ese contexto, ya muy especial, es un contexto además aquel de una gran importancia histórica para España. Estamos en los antecedentes de la Reconquista, del final de la Reconquista. Tenemos que pensar que en Málaga va a caer en 1487, que inmediatamente van a ir cerrando puertas desde Baza y una serie de plazas para llegar a Granada y conquistarla completamente. Eso va a dar lugar a una serie de triunfos que evidentemente de alguna forma se inyectan en los propios poemas de los que luego voy a hablar. En definitiva, el librito de poemas del que voy a hablar está a las puertas mismas de tres grandes acontecimientos: la conquista de Granada, la expulsión de los judíos y el descubrimiento de América. Todo esto lo tenéis ahí preparado y lo hago así pensando en los estudiantes, sobre todo, como he hecho toda mi vida, en la página 1, columna de la izquierda, en el 1 en romanos. En el 2, como veis, ahí ya me detendré muy poco,
lo que he hecho ha sido presentaros con los títulos tal y como aparecen en el librito, los 22 títulos que tiene la obra. Pero sí os voy a decir una cosa, el encaje de esas composiciones está muchísimo más pensada de lo que pudiera parecer. Es decir, se da la sensación, y esto lo digo porque, fijaros bien, quien publica la obra no es Nebrija, sino un alumno de Nebrija. Y esto pudiera hacernos pensar pues, que el alumno pues, que hizo que yo allí cogió los poemas que andaban de un lado para otro, como él dice, y que de pronto los meto y los publico. No, para nada. Nebrija está detrás. Él mismo dice que estaba obedeciendo instrucciones del propio Nebrija. Tendríamos que preguntarnos por qué Nebrija hace eso. Esta es la verdadera razón y el verdadero problema. Pero no adelanto ahora, sino lo que tengo que adelantar. Fijaros si esto está bien preparado, que, como no, se va a abrir con algo tan extraordinario como fue el enlace, es la composición número 1, entre el príncipe de Portugal y la princesa española. Después se va a presentar al propio Nebrija con la Salutatio ad Patriam y con el poema suyo sobre la antigüedad. Después vuelve al rey en 2 composiciones. Ya luego ya entramos con el territorio extremeño y habrá una serie de composiciones, bueno, también en algún momento con algún par de poemas de Salamanca, pero fundamentalmente con la relación con Extremadura hasta el final. Y ya viene el colofón, en el que ahí tenéis que hay un bachiller, ahí, al que se le da P. Huihuanco, Bacalarius, que es el que se supone que había reunido todo el librito y el que lo publica. Lo primero que he hecho ha sido hacer mis deberes, lo hice ya hace ya bastante tiempo, en algo que a los estudiosos del asunto pues ha pasado desapercibido. Me refiero a quién es ese bachiller Vivanco. Ya en la columna tercera, a partir ya está en número romano el 1 y a partir de ahí, cuando vaya diciendo 1, 2, 3, evidentemente serán los textos que ya están preparados con esa numeración. En el texto 1 tenéis a Olmedo, que ya es el primero que está hablando de que fue Vivanco quien publicó aquello, pero él mismo se encarga de decir que no sabe quién es Vivanco, no sabe quién es. Jiménez Calvente, y esto me sorprende mucho más, porque es una gran investigadora y es una mujer que conoce totalmente la obra de Marineo Sículo. Es la que ha publicado el epistolario y, en fin, es una gran investigadora. Pues estamos en las mismas. Martínez Alorco, que ha publicado ese poema sobre las nupcias de las que hablaba antes, acaba diciendo que lamentablemente no puedo añadir, estamos en el año 2013, no puedo añadir nada más sobre este misterioso personaje. Pedro Martín Baños acaba confesando que, como veis, que personaje absolutamente desconocido para nosotros, pero debo decir que, sin embargo, ya se formula, y además, como ahora veremos con razón, si ese P. es Pedro o no, y quién es el personaje. Bueno, los que trabajamos en esto, y en mi caso he dedicado ya bastantes artículos a la enemistad de Marineo Sículo con los italianos. Eso me da una gran... de Nebrija con los italianos. Eso me da me coloca en una situación distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Me coloca en una situación distinta, puesto que los que conocemos bien a Marineo Sículo sabemos que Marineo tiene varias obras a lo largo de su vida. Y esto ha despistado a todos los investigadores, pero a tirios y a troyanos, porque cuando llega el año 30, coge todos los membra disjecta y los va a meter en lo que llamamos el opus de rebus Hispania y memorabilibus.
están todas ahí metidas. Pero esas obras guardan diferencias totales y absolutas con respecto a las obras publicadas anteriormente como exentas, hasta el punto de que la primera de ellas, que es los primeros libros, van sobre De Laudibus Hispania e Libri, esos fueron publicados hacia 1498 por primera vez. Y las diferencias son de tal envergadura que he encargado una tesis doctoral a una alumna mía que actualmente está en Inglaterra para que trabaje en eso, para que saque a la luz esos datos. Y veréis, entre esos datos está el que al final de su obra Marineo Sículo hace una descripción de quiénes eran los bachilleres más importantes que habían pasado por sus aulas. Y si veis, ahí regalo en este momento, bueno, en este momento no, porque esto ya lo he dicho en otro momento y por tanto lo digo, lo quiero dejar muy claro. Esta introducción en la Salutatio ya tuve que hacerla y aquí mismo tengo que hacerla de nuevo para que podáis entender bien lo que viene después. Ahí, en esos trabajos, ya hago un regalo a la propia filología, en la que tenéis el texto, en la que Marineo habla de, ahí lo tenéis, Petrus Vivancus Cantaber, Pedro Vivanco de Cantabria. Esto abre las puertas ya a una investigación completamente distinta, creédmelo, porque ahora ya podemos identificar al personaje y saber por dónde tenemos que buscar. Hasta este momento no había ninguna, ni la más mínima alusión a esto. Pero es más, esto ya encierra un problema, un problemazo. ¿Por qué? Porque el texto que acabo de presentar es de 1498. Y resulta que lo que está diciendo Marineo es que entre sus alumnos, entre los que eran propios de él, estaba Vivanco, que sin embargo había sido el editor de los poemas de Nebrija. La rivalidad entre ellos era tal que incluso Marineo trata de arrebatarle al propio Nebrija los alumnos mejores. Esto va así, hay una competencia que ya está inyectada en el texto, y no solamente con Vivanco, porque me podría entretener ahora destripando otras cosas. Entre ellos, entre esos alumnos, está también Diego Ramírez de Villaescusa, por ejemplo, Jacobus Vilolatensis Sacerdos. Y entre esos alumnos va a estar Rodrigo Álvarez de Medellín, que Mercedes conoce muy bien, porque fue quien luego le ayudaría a traducir al castellano la historia de Juan II de Aragón. Por tanto, como veis, el dato es absolutamente precioso y abre unas puertas distintas. Volvamos a, una vez que sabemos quién era ese Pedro Vivanco, vámonos al poemario. Y en el poemario lo primero es advertiros que la métrica, esto va dirigido a vosotros, estudiantes. Está hecha, son 22 composiciones, ¿en qué? ¿En qué metro? Pues en el metro más simple, dísticos elegíacos. Es decir, el Renacimiento español, hasta que no llega a la segunda mitad del siglo XVI, hasta que no va a llegar Arias Montano fundamentalmente, no vamos a tener poemas de vuelo ya con la poesía, imitando a la poesía lírica de Montano. Eso está más bien a finales de la primera mitad del XVI y de ahí en adelante. Hasta ese momento lo que tenemos son poemitas escritos en dísticos elegíacos que son muchísimo más fáciles de componer, difíciles pero más fáciles de componer que los otros. La pregunta que habría que hacerse es, bueno, pero ese Nebrija, yo me la he hecho y rápidamente pues tenemos el oficio y sabemos cómo hacerlo. ¿Conoce bien su oficio de poeta, de versificador? Lo que está haciendo, conoce a los clásicos, porque todo esto se hace leyéndose a los clásicos, sabiendo cómo componen y luego imitando. La palabra renacimiento no implica sino otra cosa, y latín renacentista no. Es una cosa que explicamos en nuestras clases, que una vuelta a los orígenes, originalidad
es no lo que entendemos actualmente, sino esa originalidad que es una vuelta a los orígenes. En ese momento lo que tenemos que ver es que los patrones tienen que ser patrones de la antigüedad. Y tenemos, si yo quiero saber si él era un buen versificador desde esa perspectiva, hago lo que he hecho ahí. Lo tenéis en la página 3, en los 2 cuadros que os he presentado. He cogido un poema al azar y he dicho, bueno, voy a ver la distribución de dáctilos y espondeos en los 4 primeros pies. Y voy a ver eso mismo también en el pentámetro. Si lo hacéis, inmediatamente vais a ver que las series más usadas y las menos usadas se corresponden con las que ya teníamos en la antigüedad en ambos casos. Y, por tanto, nos encontramos ante una persona que sabe bien lo que está haciendo en ese sentido. Bien. Llegados a este punto, voy a entrar en un tema, y aprovecho que está aquí Pedro Martín Baños, porque es un tema que es realmente apasionante. Y la pregunta es, ¿Nebrija fue poeta laureatus? Guarda relación con el hecho de si era un buen poeta o no. Porque nos encontramos, como ahora veréis, que hay datos que nos hacen pensar que fue poeta laureatus, pero otros que nos llevan a lo contrario. No anticipo nada. En el texto 7 os vais a encontrar ya como el que expone eso de manera muy clara fue el padre Olmedo. Y el padre Olmedo ya va a decir, «Vatum doctissime», o tú el más docto de los bates. Llama a Pedro Mártir a Nebrija y dice tal. Y luego dice, ¿cuándo tuvo lugar esta coronación? Yo creo que fue en el año de 1490, a raíz del epitalamio que recitó en Sevilla delante tal. Tanto Olmedo ya fecha eso en la boda, en abril de 1490, como una de las posibilidades, porque sin embargo al final del todo dice, y esto es muy importante, Nebrija en la ocasión dicha o en otra parecida obtuvo eso. Pero lo que me importa de ese texto, lo tenéis en la página 4, no es eso. Es que el bueno de Olmedo conocía muy bien esos procesos, hasta el punto de que sabe que los reyes católicos hicieron a Geraldini, a Antonio Geraldino, a Pedro Mártir, al propio Sobrarias de Alcañiz, 1510, pues lo hicieron poeta laureatus. Hasta ahí lo único que tenemos son nombres, pero añade un dato importantísimo. ¿Cuál? Pues que la costumbre de la época, cuando se hacía eso, era coronarlo bien, darle una corona, darle 2 o darle hasta 3 coronas a la persona, dependiendo del valor con el que se estimara esto. Y él pone un ejemplo que es muy claro. En el caso de Pedro Mártir, pues le va a dar 3 coronas. Y dice, una de oro por haber militado en la guerra de Granada, esto es importantísimo, otra de laurel y otra de hiedra, como excelente poeta y escritor. Por tanto, tenemos que tener muy claro que a aquellos a los que en esas ceremonias se le daban no una corona, sino se podían dar 2 e incluso 3, de acuerdo con los méritos que se estimaran. Parte Olmedo de que tuvo que ser poeta laureatus porque en las introducciones dice él que por primera vez en la edición de las introducciones de Sevilla de 1493 ya aparece eso. Evidentemente, eso de las introducciones de Sevilla de 1493 hay que verlo, en fin, y ponerlo en cuarentena, porque de acuerdo con la bibliografía que conocemos actualmente, la edición en la que eso aparece es de 1493, pero es de Burgos, la que tenemos. Yo no me atrevería a decir, con el mare magnum que hay de ediciones, si es que hay una edición o no en este momento de Sevilla que pudiera haber visto Olmedo y que no la conozcamos actualmente. Por tanto, lo único que debo hacer es decir, señores, nos encontramos con esto. Pero en la de 1493, lo tenéis en el texto 8,
Ahí ya veréis que pone poeta grammatici ac poeta laureati tal. Por tanto, ya se le da ese nombre ahí. Frente a todo esto, Pedro Martín Baños, en ese libro tan estupendo que nos ha regalado, se opone a esto. Él entiende que el padre Olmedo conjeturó que la recitación del epitalamio granjeó a Nebrija la corona de poeta laureado, pero tal conclusión le resulta a él apresurada. Hasta donde alcanzamos, el calificativo solo aparece una vez en toda la obra nebrisense y lo hace en una mención aislada de las instrucciones latinas de 1493, lo que acabo de poner. ¿Vale? Inmediatamente vinieron reseñas del libro de Pedro, todas elogiosas, y entre ellas la de un buen amigo, Alejandro Coroleu, alumno de José Luis Vidal. Y este inmediatamente entra además ahí y dice que acertó así totalmente Pedro Baños al hacer esto. Digo, para que sepamos cómo los estudiosos pues, han aceptado o no esa teoría. Sin embargo, desde mi punto de vista, una vez que voy entrando en eso, me encuentro con que el propio Pedro Martín Baños conoce, y esto quiero dejarlo muy claro, una serie de datos que los mete a pie de imprenta, a pie de página, que son importantísimos y que hay que considerarlos, fijaros bien. Tenemos el texto 11. Hay una referencia más tardía, una descripción de la tumba de Nebrija, no Marino, es una errata, hecha en 1565, en la que se dice que hay en ella unas insignias pintadas de poeta laureado. O sea, que los propios contemporáneos, en el propio Renacimiento, se tiene conciencia de que allí en la propia tumba se había puesto aquello. Pero si eso podemos decir es que es más tardío, ojo. Y véase también el escudo de armas de Fray Marcelo, el primogénito de nuestro humanista, que representó heráldicamente el apellido de Nebrija por medio de 2 coronas de laurel. 2. Bueno, y luego vendrían un sinfín de datos de un montón de poemas. Una de mis alumnas, catedrática hoy en la Universidad de Cádiz, Sandra Ramos, trabaja en Lucio Framinio, pues presenta textos que van en la misma línea, en la que apoyarían también que eso pudiera haber sido así, etcétera. Pero es que eso ya tendríamos un sinfín de pequeños textos que los dejo claros. Fijaros bien, hay un dato que a mí me sorprende, no sé si es que en la redacción de cuando escribió eso Pedro y este otro trabajo suyo sobre el bachiller Pradilla no haya salido ahí, pero hay una carta del propio bachiller Pradilla al propio Nebrija, lo tenéis en el texto número, estamos ahora en el 12, y iros a la página 5, arriba del todo. Ferdinandus Pratensis Bacalarius suo Antonio Nebrisensi sapientissimo praeceptori Hispania e ornamento non mediocri et poeta laureato. En este caso es un alumno de él el que está entrando así. Tendríamos que formularnos cómo los propios alumnos entran llamándole eso. Bueno, tendríamos incluso dentro de esos textos a Vera Bustamante, que hizo la tesis doctoral conmigo sobre Núñez Delgado, y en los epigramas entra también en un poema dedicado a Nebrija, hablando de Laurea Sertagerens, pero por poner las cosas en su sitio, porque hay que ponerlas en su sitio, cuando luego entra describiendo qué entiende por Laurea Serta, viene diciendo que me refiero a las letras humanas y poéticas, cuando lo esperado hubiera sido que hubiera estado hablando de las propias coronas. Quiero esto dejarlo muy claro, que allí me sorprendí que el discípulo sevillano no hiciera eso. Pero el problema ya está ahí. Tenemos datos que van por un lado y datos que van por otro. No debemos sorprendernos, y esto hay que decirlo así, la investigación
nos debe hacer libres completamente para poder decir, pues bueno, piensas eso, yo pienso esto, en función siempre de los textos que tengamos y que podamos ver. Esta mañana el profesor Martín Baños sacó ahí, en pantalla, dos composiciones de la Salutatio Hominalis, es decir, salutación de buen augurio. Y digo esto porque en la edición moderna aparece nominalis, que es un disparate, es salutación nominal, una cosa que, en fin, al rey y publicada a principios de enero. Pedro dio una fecha, hacia 1496, si no recuerdo bien, 96 o 97, una cosa así, eso es. Pero yo no lo tengo ya tan claro eso. Lo digo así porque me he pensado en la posibilidad, y estoy trabajando en eso, en que el propio año de 1491, los trasiegos de la corte de ese momento fueron tremendos. Una vez que viene la boda, bueno, Fernando el Católico se va de Sevilla, pero luego vuelve porque la princesa es en noviembre cuando se va a marchar. Y en el momento en el que se marcha ya se va a quedar. Parece que la corte se va a sentar ahí hasta finales, todo ese año, y a partir de febrero o marzo de nuevo vuelve a irse de Sevilla. Si los datos se me confirman en esa dirección, bueno, habría que pensar también la otra posibilidad, pero poco importa, porque en este caso tanto monta tanto. ¿Qué quiero decir? Lo importante es que caigamos en la cuenta de que esos dos poemas, en este caso el primero, es de una importancia capital, absolutamente capital, creédmelo, porque ese salve curade regum justissime rector, eso implica que Nebrija se había leído el himno a Italia de Petrarca, con lo cual la propia salutación, la salutatio ad patriam, una serie de paralelos que tracé ya ahí en mi propia intervención, a la hora de decir, ¿pero conocía el himno o no? Sí, porque si conocierais el himno de Petrarca, es muy parecido a eso que acabo de decir. Bueno, en ese poema lo que hace es vaticinarle el propio Nebrija al rey, que va a tener va a vivir muchísimos años más que el propio Néstor y que va a triunfar sobre sus enemigos. Se está refiriendo a la toma de Granada y a todo lo que estaban haciendo ya en ese momento, es decir, la guerra de Granada. Pero si ese poema es importante, mucho más lo es el siguiente, en el que dice: Ille ego sumuates tus. Yo soy aquel vate tuyo que te predijo todo a través de mis propios versos. Daros cuenta bien de que no utiliza el término poeta, sino el poeta de vaticinar. Esto tenéis que tenerlo los jóvenes muy claro. Y dice, yo soy el que te va a narrar todos tus poemas, todas tus hazañas en verso. Y dice, ahora, versus aculeus, verso final. Con que das guatí praemia justa tuo. Concédeme, por tanto, el justo premio, concédele, por tanto, el justo premio guati tuo, a tu vate. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando uno está pidiéndole al rey que le conceda la recompensa pertinente, lo que le está pidiendo a todas luces, es que le haga poeta laureato. Es que no cabe otra. Por tanto, ahí en esos textos ya tendríamos pero en el propio contenido, ni más ni menos que al propio Nebrija diciéndole al rey, oye, haz tus deberes conmigo como los que tienes que hacer. Si esto ocurrió, lo que primero que tenemos es que preguntarnos, bueno, ¿y si lo hizo?
da igual en qué ocasión. Si lo hizo bien en las bodas o se lo hizo después porque vaticinó lo de la guerra de Granada, el triunfo y tal, y en ese momento ahí lo puedo hacer. Pero si lo hizo, ¿por qué no lo utiliza? De hecho, esa gramática del 93 está muy cercana al 92 y, por tanto, también tendríamos que abrir la puerta a que eso sucediera en el 92. Pero ¿por qué entonces no lo utiliza Nebrija? Ahora voy a entrar en una explicación completamente distinta. Bueno, distinta. Es que no se ha postulado esto. Lo primero es que caigamos en la cuenta de que excusatio non petita, accusatio manifesta. Cuando entramos en las anotaciones de Nebrija al Epithalamium, lo primero que hace Nebrija, así, media res, es entrar diciendo que cabe recordar que ya en la antigüedad había quien había hecho vaticinios y que habían sido fallidos y que habían acabado fatal. Por ejemplo, habla de las bodas de Peleo y Tetis, y donde se habla de Aquiles, y ya sabemos que Aquiles cómo terminó. Y dice, eso lo hizo el propio Apolo. O al final va a decir que recuerda que en el cuarto, en Virgilio, en la cuarta égloga, pues nos encontramos también con que se vaticina el nacimiento de un niño pequeño, recordar, Salmino, que va a morir también, y por tanto que hay vaticinios fallidos. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué se pone ya así? Pues porque él sabe perfectamente, ya lo sabe, en esta época, en la que él había vaticinado que en esas bodas aquello iba a ser todo estupendo, pero un mero repaso a lo que pasó, veréis. Lo tenéis a partir en la página 5, en la columna final de abajo. La boda tuvo lugar el 18 de abril de 1490, en la Catedral de Sevilla. Se casaron por poderes, y de hecho fue Fernán de Silveira quien representó al príncipe Alfonso de Portugal, con la reina, con la princesa Isabel de Aragón y de Castilla. El 13 de junio, fijaros bien, que esto estamos, lo insisto, en abril de 1490. Pero ahora cuando llega el 13 de julio de 1491, el príncipe Alfonso, al que él cantaba como que aquello iba a ser la panacea universal, se cae de un caballo y se mata. Tenemos el primer muerto inmediato ya de ahí. Resulta que la princesa que queda viuda se casa en segundas nupcias, lo tenéis ya en el 3, bueno, antes de eso, perdón, en abril de 1497 tiene lugar en Burgos la boda del príncipe Juan, con 19 años, con Margarita de Austria. Pero poco después, el 30 de septiembre de 1427, se va a casar la princesa Isabel de Aragón, la que había quedado viuda, con Manuel el Afortunado. ¿Pero qué sucede? Pues que el 4 de octubre de 1497 murió en Salamanca el propio príncipe don Juan, que, como bien sabéis, se dice que había muerto de fiebres, pero realmente murió porque quedó tan enamorado de la propia princesa, con Margarita de Austria, que estaba todo el día venerando a Venus y el pobre pasó a mejor vida de esa forma, hasta tal punto que los contemporáneos, lo tenéis en el texto número 5, la columna central de la página 6, hay un poema de Juan de la Encina que hay que leer con inteligencia para saber exactamente qué significa eso de porque mueras, porque penes, sin dar fin a tu penar. Y ahí está hablando entre penes y penas, está el poema en todo momento, para que sepamos bien de qué va eso. Pero no queda la cosa ahí. El 23 de agosto de 1498 murió en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza la propia princesa, bueno, y ahora reina de Portugal, y cuando estaba dando a luz
a un joven que se llama Miguel de Paz. Por tanto, también muere ella. Y el propio Miguel de Paz, el 20 de julio de 1500, también va a fallecer. Por tanto, el cuadro que pintó Nebrija, ese vaticinio se hizo pedazos, se hizo totalmente, fue una barbaridad. ¿Qué hizo Nebrija? Desde mi punto de vista, no utilizar el término poeta laureatus, el sintagma. En los andaluces para esto somos como somos. Recordar a Luis Yáñez, el propio ministro, que incluso todo lo que hacía es que cada vez que venía, pues se va a inaugurar el barco tal, en Huelva, y en ese momento se hundió el barco. Entonces, a partir de ahí, los andaluces con esas cosas no jugamos. Una vez que sabemos que eso va así, mejor no utilizar esto y vayamos por otro lado completamente distinto. Por tanto, lo que yo abro es la puerta a que esto tenga una lectura completamente distinta, que tengamos la posibilidad de que ante una hecatombe como la que se vino, Nebrija pudo tomar unas decisiones distintas. Y si es así, y es muy probable desde mi punto de vista que sea así, tendríamos hasta que preguntarnos si no está manipulado completamente dentro del librito la fecha de la publicación. Porque, claro, si la veis ahora, resulta que Nebrija habría publicado, el bachiller Vivanco, que no Nebrija, habría publicado aquello 2 días después justamente de que ha muerto el propio príncipe. Claro, Nebrija no podría haber sacado ya la obra, él. Tenía que ser un alumno suyo y mejor que lo sacara en un momento para distanciar eso así y pongámoslo después, pero que no sea yo quien lo haga. Nebrija además rentabiliza, eso tenemos que tenerlo muy claro. En esa estrategia, si yo estoy en lo cierto, está rentabilizando eso enormemente, porque los que trabajamos en Renacimiento sabemos muy bien una cosa, que cuando uno tira de sus alumnos para sacar una obra, o para que represente una obra, fijaros bien, el propio epigrama al rey, cuando le dice, y esto lo hace a través de un niño pequeño, cuando uno saca a relucir a alumnos para que se dirijan al rey, o para darle impresión ante la sociedad, lo hacemos solo con una intención, que se ponga claro, que se deje claro que hemos enseñado a una gente y que tienen capacidad de poder hablar en público y de poder hacer lo que están haciendo. En el caso el hecho de que sea Vivanco el que saque esto, Nebrija estaba logrando el que fueran sus propios alumnos los que estaban tirando de sus obras. Y por tanto tenemos que preguntarnos qué es lo que perseguía. Desde mi punto de vista, estoy trabajando en una serie de cosas que me llevan, ya lo voy a anticipar aquí, a que lo que perseguía realmente era el puesto de preceptor del príncipe Juan. Y todo esto puede tener una lectura completamente distinta que nos llevaría a una cosa que no voy a desarrollar aquí porque sería tremendo y pensaba hacerlo en un congreso que acabo de enterarme esta mañana que no estoy, pero lo haré en el congreso de la Sociedad de Estudios Latinos a final de año ante esa situación en la que daré a conocer toda esa teoría completamente nueva, creedme, con respecto a todos esos años. Dicho esto, ¿cómo voy de tiempo? 16 minutos. ¿Cuánto me quedan? 16. Amén. Vamos allá. Me he alargado más deliberadamente porque sabía que la parte más de crítica textual podía ser mortal para el auditorio. Entonces digo, voy a entrar por otra vertiente completamente distinta. No obstante, sí voy a hacer ahora mis deberes en ese sentido. Entre los poemas que tenemos,
el de Emérita Restituta, ¿vale? Que es un poema precioso. Os ruego que lo leáis porque todo aquello que luego va a escribir Rodrigo Caro sobre las ruinas itálicas, etcétera, uno de los antecedentes más cercanos es el poema este en cuestión. Pero en la edición moderna que se ha hecho, que es la de Virginia Bonmatí, que debo que dejar claro, soy amigo de Virginia, es una mujer, y debo dejar claro que hacer una primera edición de cualquier obra del Renacimiento no es fácil, para nada. Entre otras cosas, porque es la primera vez que uno se enfrenta a un texto que nadie ha visto y que tiene que ver. Bueno, y por tanto nos podemos despistar, y despistar bastante. Veamos. En ese poema, estamos en la página 7, y nos vamos a ir simplemente al verso 19. ¿Vale? Id alta porticus et sublivimus columnis. Si vosotros veis eso, veréis que cuando vámonos a las 3 primeras palabras, id ubi, nada que decir, dáctilo, y ahora, segundo pie, alta porticus. Inmediatamente que veáis eso, falta ese alta, larga, breve, necesitaría otra breve. Luego implica que ese verso ya está mal puesto. Y si ese verso está mal puesto, lo primero que tiene que hacer un filólogo es decir, esto no, algo mal. Y cuando se va a fijar un texto, lo que hay que hacer es tener metodología. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente nos vamos, como todo lo que se escribe es una imitación del espejo de la antigüedad, nos vamos a la antigüedad y información sobre qué pasa ahí. Y fijaros como Marcial, lo tenéis a continuación, habla de porticus alta columnis. Ya lo tenéis ahí, ese alta pero trasladado de sitio. A su vez, os vais a Ovidio, que está también al lado, y va a decir regia solit erat sublivimus alta columnis. En definitiva, tenemos que trasladar ese alta de sitio y probablemente meterlo donde está, ahí, al final. Porque de intentar hacerlo, se ha propuesto incluso una posibilidad que fuera simplemente, y además quiero decir cómo se ha propuesto, porque ¿dónde? Don Antonio Hurgado, que en paz descanse, era un hombre que me dejó notas escritas y además muy inteligentes. En una de ellas, él habla de la posibilidad, bueno, lo podría cambiar a las palabras siguientes. Sí, se puede hacer, pero tendríamos una sesura imperfecta que la llamamos nosotros, y en ese momento, dado que él no localiza en ese momento los versos clásicos nos aconsejan por poner esto al otro sitio. Pero ya de por sí su nota fue una inteligencia radical en este caso. Bueno, voy a saltar, porque no quiero, a ver, ¿ya? 12 notas, se va bien, se va estupendo. Vamos a ver, quiero seleccionar. Bien, nos vamos al poema sobre el puente de Trajano, que de lo que voy a hablar es de una cosa que yo mismo cuando la leí me impactó. Fijaros que dice, estamos hablando de los versos 7-8, que Virginia traduce, deslízate tranquilo, oh Tajo, pues ya no posee este lugar el enemigo Asdrúbal, sino Benito, el prelado de la milicia cristiana, traduce ella. Eso de Asdrúbal, ya no posee este lugar Asdrúbal, pero ¿eso dónde sale? Bueno, pues me costó algún trabajo, pero me fui, como hay que hacer en estos casos, a las fontes Hispania y Antiquae y a ver qué se sabía en la antigüedad de eso. Y ahí me encuentro con un texto, que ahí ya lo tenéis, el 10.745, en el que cuando llega Escipión, el africano, a España, lo primero que hace es saber dónde están situadas las fuerzas enemigas. Y se da cuenta de que una de esas fuerzas está, la otra, al mando de Asdrúbal, hijo de Giscón, se encontraba en Lusitania, en la desembocadura del Tajo. Bueno, eso de la desembocadura del Tajo, debo decir que es una conjetura del siglo XVIII de un filólogo que os pongo ahí. Pero, pese a que es una conjetura del siglo XVIII, ahora puedo decir que ya se conocía en el propio
siglo XV, y que ellos ya estaban identificando ese texto como que ese río, que ese Potamú del que se está hablando, ese Tamú se ha interpretado después como Tajo, como una Tajú y tal, pero eso dejémoslo a un lado en ese momento. Entonces, a partir de ahí, por donde debo entrar ahora es que esa es la fuente y que esa fuente ha sido manipulada ulteriormente, pero que en todo caso, pese a la manipulación, sin embargo, ya no tenemos que esperar al XVIII. En el siglo XV ya estaban considerando eso. Y es importantísimo el texto porque ese Benito a él le interesaba muchísimo, por eso se fijó en eso. Porque allí en Lebrija, también en el Fontanal, había un templete a San Benito y por tanto todo lo que fuera San Benito iba buscando para ver por dónde podía entrar, en este caso para su patria pequeña. Bueno, me voy a ir ahora, venga, a lo que nunca debemos hacer, y creédmelo. Vamos a la página 10. Y nos vamos a ir a un texto tenéis el número 61 en latín, y vamos a leer la traducción del 62, en la que dice así: epitafio en el sepulcro del duque de Alba. Aunque yo soy la hija del príncipe del viejo del mar, aunque en mí se me mostró una gran virtud, aunque yo fui la madre de un gran rey, hermosa y decente, aunque fui fértil, sin embargo, todas estas virtudes en nada me complacen. En cambio, esto es lo que me delecta, esta fue mi mayor gloria, que yo gozo de tal hijo varón, aquel que rija la tierra, aquí conmigo reine en el Olimpo, yo impreco que él viva y que venere mi sepultura. Bueno, la traducción de por sí, ya uno la lee y no se entera muy bien de qué es lo que está pasando. Luego pone unas notas que ya lo que hacen es que nos vuelven locos del todo, porque este epitafio es una alegoría de mitología clásica por parte de Nebrija basada en el Aquiles y en la Tebaida de Estacio. Los versos son proferidos por Tetis, hija del viejo del mar, Arquitalasos, Nereo y de Dóride, y a su vez madre de Aquiles, etc. Bueno, señores, vámonos al título de la composición. Epitafium in sepulcrum ducis Albanae. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no se puede trabajar en Renacimiento sin saber latín clásico, latín medieval y latín renacentista. Esto va así. Es una triple formación que carece de ellas estrella. Y este es el caso típico. La palabra dux ducis con el tiempo pasó a ser duque. Pero, ¿y si en vez de hablar de duque decimos duquesa? Inmediatamente dijeron, pues voy a acuñar el término duquisa. Y también se hizo. Pero mientras se hizo o no, lo que hicieron fue que los adjetivos que se pusieran a dux ducis, si van en masculino se refiere a un duque, pero si van en femenino se refiere a una duquesa. Por tanto, ese texto no está hablando para nada del duque de Alba, sino de la duquesa de Alba. Y por tanto, cuando dice yo soy la hija de él, ahora viene la palabra arquitalasi, pero arquitalasis es un neologismo del que habla el propio Nebrija, cuando va a explicar en las décadas una serie de neologismos para indicar que arquitalasius en latín es almirante en la época. Soy hija del almirante de Castilla. Eso es lo que está diciendo el texto. Y a partir de ahí tenemos que ir viendo ya todo lo demás en función de quién es ella. Cuando habla de materna, materna no puede ser en latín jamás. Si intentáis meter eso en el verso, veréis que faltaría también una sílaba. Es matertera. Yo soy la tía materna de. En definitiva, ahí cambiamos, como veis, la falta de los latines
lleva incluso a dar por hecho que esos son epitafios a varones, cuando realmente en este caso es a una mujer. Pero no solamente eso. Y nos vamos ahora vamos a ver. Hay otra de las composiciones, a ver, tiempo, bueno, en la que lo primero que tenemos que ir viendo también, me refiero ahora a página 11, en la número 4-7, en la que se da por hecho de que estamos ante un epitafio también a don García, cuando fijaros bien los versos en el número 77. Traduce la editora Moderna. Pues en efecto, en este momento tú en tu soledad recibes en tu hospitalidad a las tristes camenas y las debidas exequias. Eso en latín, solos en tristet ac tempestate camenas, esqui pis hospitio muneribusque datis. No. Realmente nos encontramos ante un epigrama laudatorio del propio don García. No está muerto. Y la prueba de que no está muerto es que si comparamos ese texto latino de que lo que está haciendo, esta mañana ya creo que ha salido ese texto ahí, don García, que es recibir a las camenas que están tristes porque nadie les da nada y las recibe con una larga hospitalidad, está haciendo lo mismo que va a hacer Juan de Zúñiga en el poema con el que va a terminar el propio librito. En definitiva, ese texto no es un texto de un epitafio, sino es un texto de un poema laudatorio a una persona que lo que le está alabando en ese momento a don García es que le da las gracias por ayudar a los poetas, esas tristes camenas que necesitan aliento, y que lo hace dándole la hospitalidad y dándole las dádivas pertinentes. Cualquier interpretación que se ha hecho a partir de ahí está también fuera de lugar. Y termino. Me quedan 3 minutos. Eso para que mi amigo Eustaquio no me tire luego de las orejitas, que siempre me dice, Pepe, te pasa 3 pueblos. Me da tiempo hasta de beberme un traguito. A tu salud, Eustaquio. El último de los poemas. Vamos a la página número 12. Y veréis, ahí se forma un lío, la editora que da, en fin, pánico. Y es que ese poema introductorio a la cosmografía, yo ya le ayudé a ella cuando publicó la cosmografía, pero desgraciadamente en fin, esto no se ha enderezado. Dar cuenta que el Antonius, que pone el texto, lo tenéis, he preferido reproducir el texto de 1491, y en el verso 2, 4, 6, en el 7, veréis que pone un quos Antonius. Pero si intentáis medir ese Antonius, veréis que eso es imposible y que tiene que poner Antoninus. Y por tanto, que ella traduce además por Antonino, pero sin embargo deja el Antonio. Pero al dejarlo, a ella se le metió en la cabeza, a la editora, que era Nebrija el que estaba hablando de sí mismo. Oye, que recomiendo que leáis mi propia obra al Antonio. No. Y a partir de ese momento, los versos finales que tenéis ahí, si os vais a la traducción de ella, es decir, la última página que os he dejado del anexo, pero si tú avanzas un poco más, deberás leer todas las obras del maestro, para quien el puente de Trajano dio la reverencia de su nombre, quien vuelve a llamar a las camenas que había huido de nuestro orbe y como prófugas acogió en su amplia hospitalidad. Y tenéis eso, la frase que yo decía antes. Él que sacudió los dormidos, bueno, ahí ya todo ese periodo entiende. Fijaros, lo pone ahí abajo, en una nota. El agradecimiento del lector en 1491 se debe a las obras de Nebrija, quien hace referencia a su obra poética o a las camenas que habían huido y a sus obras gramaticales, etc. No.
todo ese párrafo está referido y está muy bien pensado a Juan de Zúñiga. En el momento en el que estaba diciendo a ese maestro al que el puente de Trajano le dio el justo nombre, estamos hablando del puente de Alcántara y por tanto estamos hablando de Juan de Zúñiga, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos una interpretación completamente fuera de juego, ni más ni menos que en la parte esencial del poema. Dicho esto, aviso de navegantes. Nadie puede entrar en la obra de Nebrija sin saber latín. Y para que eso no suceda, lo que tenemos que hacer es que el latín esté en los planes de estudio de la universidad y, por supuesto, en los planes de estudio del bachillerato y de la enseñanza secundaria. Muchísimas gracias.